De modo que si alguno, ¿qué, hermanos? Está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas esas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, dice el verso 21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén, hermanos. De modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué dice? Nueva criatura es, hermanos. Es una nueva criatura. Oremos. Padre, gracias, Señor, por tu amor, Señor, por la bendición que nos das, Señor, de ser tus hijos. Tú eres nuestro Padre. Tú eres el Padre que nos ha amado. Eres el Padre que nos ha dado, Señor, la vida, que nos ha dado el consuelo, que nos ha dado el aliento, Señor. Eres el Padre, que has dado de tu Espíritu en nosotros, Señor. Eres nuestro Dios, eres el Padre nuestro. Eres el Padre que nos tomó y nos adoptó como hijos tuyos. Te agradecemos en este hermoso día, Señor. Te pedimos, Señor, bendiga la vida nuestra por medio de tu palabra, siempre en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen su asiento, hermanos. Vamos en esta mañana a continuar con esta serie de 500 años de la Reforma. Y vamos a mirar en este día el cuarto punto, o el cuarto punto de esta serie de enseñanzas, que nos habla acerca, hermano, de solo Cristo. La expresión griega era solus Christus, que significa salvo solamente por medio de Cristo Jesús, hermanos. Salvo solamente por medio de Cristo Jesús. Hemos mirado que Dios nos da fe, Dios nos extendió su gracia, pero también, hermano, debemos entender, o vamos a entender, cuál es el único medio por el cual nosotros podemos llegar a la vida eterna. Si usted bien se fija, hermano, si usted bien observa el mundo en el que vivimos, la tierra donde vivimos, la humanidad que vivimos, está infestada de creencias y dioses que tienen una esperanza, hermano, ellos tienen una esperanza de que pueden llegar algún día a poseer algo eterno. ¿Sabe? Hay diversidad de creencias. Por ejemplo, no se diga los hindúes, que ellos creen que a través de una perfección van a llegar algún día a un nirvana, ¿verdad? Eterno. Y así, hay muchas creencias que cada ser humano incluso se las ha forjado, se las ha formado para que ellos puedan tener y guardar una esperanza de una vida continua después de morir. Nadie quiere terminar su vida, su existencia así, tan abruptamente, hermanos. Todos quieren alguna extensión de lo que vivieron en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque para mucha gente es un engaño, hermano, el creer que esta vida que vivimos es una vida mejor que la que nos espera. Pero entrando al tema que vamos a hablar esta mañana, hermanos, una de las cosas que le he estado enseñando, cómo la iglesia popular, la iglesia católica, hermanos, ha enseñado y enseñó por muchos siglos, ¿verdad?, acerca de que nadie podía, hermanos, ser salvo fuera de la iglesia. ¿Usted sabe cómo la iglesia católica nos llama a nosotros? ¿Sabe cómo nos llama a nosotros? Hermanos separados. Así nos llaman. Y ellos están planeando de cierta manera, aunque usted no lo crea, el Papa y juntamente con algunos otros, ¿cómo se dice? Algunos otros líderes evangélicos, están tratando y buscando la manera de que nosotros volvamos con ellos. Se me llaman movimientos ecuménicos, ¿verdad? En el cual ellos juntan, derriban cualquier teología, cualquier doctrina que los divida, derrumban cualquier creencia que derribe esa separación, y entonces buscan una juntura, una unión que nos trate a nosotros de llevar otra vez, hermano, a esta clase de movimientos, porque ellos nos consideran separados.
Nos consideran, hermano, que Martín Lutero, de hecho a mí personalmente me han echado en cara que Martín Lutero cometió un gravísimo error porque separó, dividió, hermano, a la iglesia. La dividió y ahora estamos nosotros, refiriéndose a todos los cristianos evangélicos, como parte del cuerpo separado. Pero que nosotros debemos de volver a la iglesia católica para realmente llegar a la vida eterna. Debe decir una cosa, iglesia, creo con todo mi corazón que Dios nos ha dado no solamente su Espíritu, no solamente la gracia de su Espíritu, sino que Dios nos ha dado, hermano, la capacidad intelectual para comprender que en la iglesia católica no hay salvación. No hay salvación, no hay vida eterna ahí. No hay una enseñanza que lleve a la gente a una fe genuina, hermano, delante de Dios. No hay eso. Si estuviera eso, pregunto, hermano, los maestros, los pensadores del evangelismo, o sea, de la iglesia evangélica, ¿no se hubieran dado cuenta de eso ya? ¿No nos hubiéramos dado cuenta, hermano, que en realidad sin la iglesia católica hubiera un medio, una forma de salvación? Es una cosa, hermano, ¿qué hacemos aquí? Vamos con ellos, somos hermanos, pertenecemos al mismo Dios, tenemos al mismo Padre, tenemos la misma creencia, tenemos las mismas doctrinas. ¿Qué hacemos acá separados? ¿Qué hacemos acá separados? ¿Usted ha visto los templos de las iglesias católicas, las catedrales? Son hermosísimas, hermano. Son hermosísimas, son unas estructuras hermosas y grandes. Pero ¿sabes una cosa? Hermano, creo que Dios nos ha dado su Espíritu y nos ha dado la capacidad de entender que ahí no hay una verdad que lleve a la persona, hermano, a la vida eterna. ¿Dónde está la salvación? La salvación está en Cristo, en el Hijo de Dios. Amén, hermanos. En Cristo, el Hijo de Dios. Dice el verso 17. Vamos al pasaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas, ¿qué, hermanos? Son hechas nuevas. Esa es la vida nueva que habla la Biblia del cristiano, del nacido de nuevo. Del nacido de nuevo. Del nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, no importa que se venga acá con nosotros, simplemente no va a dar fruto jamás. Jamás, porque no está en Cristo. Debe ser una cosa, le vuelvo a decir el punto, hermano. Meterse a la iglesia católica, meterse y ser parte de la iglesia católica no salva, ¿verdad que no, hermanos? ¿Cuántos están aquí? Pero también meterse en una iglesia cristiana sin convertirse tampoco te va a salvar. Tampoco te va a llevar a la vida eterna. Entonces viene básicamente a ser solamente una religión. Por eso la Biblia es específica. Los reformadores imagínense, hermano, imagínense que los reformadores de repente empiezan a estudiar la Biblia, hermano, con un espíritu de convicción y llegan a este pasaje, 2 Corintios 5:17, y dicen: de modo que si alguno está en Cristo. Imagínense la luz, la revelación tan grande que vino a sus almas, y eso empezaron a predicar, eso empezaron a enseñar a la gente. Tú necesitas estar en Cristo, necesitas estar en el Señor. Sí, estar en el Señor, eso hace y marca la diferencia enorme, hermano, en la humanidad. Los humanos son diferentes por Cristo. Los humanos son diferentes por Cristo, por ninguna religión son diferentes. Métase a cualquier religión. Métase a cualquier religión y viva en las normas de esa religión, y usted no va a ser diferente a nadie. A nadie. A nadie. Mire, hermano, ¿no hay católicos super malos? Otra vez, ¿no hay católicos super malos? ¿No hay mormones super malos? ¿No hay testigos de Jehová malos? ¿No hay cristianos evangélicos malos? Esa es la realidad. Porque están dentro de religiones que ellos creen que es la mejor para ellos, para su estilo de vida, para su manera de vivir. Es buena para ellos. Esta religión me conviene. Esto me gusta, aquí me gusta. ¿Sí? Pero eso no marca ningún cambio en la vida de la gente. Eso no hay ninguna vida de frutos en la vida de la gente. Eso no marca una diferencia en la vida de la gente, hermano. Lo que marca la diferencia es Cristo en el alma, en el corazón.
Cristo como el Señor de la vida. Él es el Señor del corazón. Cuando Él es, hermano, Él es nuestro ser, nuestro Dios. Cuando Él es nuestro Salvador, entonces se formula la segunda parte. Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿dónde quedan? Atrás. Y empieza Dios a formar una vida nueva. Continuamos. Dios nos reconcilia con Él mismo, hermano. Dios nos reconcilia con Él mismo. Dice el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, ¿quién? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, vuelvo a decir, ¿dónde comienza el plan de redención? ¿Dónde? ¿Con quién? Con Dios. Dice, porque Dios es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, hermanos. El Padre envía al Hijo para que nosotros seamos reconciliados. Reconciliados, ¿qué quiere decir? Restituidos a una posición que habíamos perdido. Quiere decir que venimos otra vez a una posición que se había extraviado allá en el huerto. Una posición en la cual el ser humano vive separado de Dios, vive apartado de Dios. Por eso es que predicamos a Cristo. Por eso es que debemos de predicar a Cristo Jesús. Él es el único y la única salvación para el ser humano. ¿Por qué? Porque es el único que tiene el poder de reconciliar al ser humano con el Padre. Con el Padre. Y nosotros debemos siempre predicar al Señor porque Él es el único. Y dice ahí que Él nos dio el ministerio de reconciliación. En otras palabras, hermano, Dios nos encomienda a cada uno. Dios nos encomienda a cada uno de nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, que vayamos y prediquemos un evangelio de reconciliación entre Dios y el Padre, hermano, por medio de Cristo. Entre Dios y el hombre por medio de Cristo. Entre Dios y el ser humano perdido y extraviado por medio de Cristo Jesús. El mensaje no es difícil. El mensaje no es difícil. El mensaje no es difícil de entenderse. El mensaje no es difícil de proclamarse. No es difícil, hermano. No es difícil. El problema es que el ser humano no puede aceptarlo. No tiene la capacidad espiritual para aceptarlo. ¡Qué tremendo! Y eso vamos a mirarlo más adelante en otras enseñanzas. Pero el ser humano no está capacitado para entender ese mensaje tan sencillo. Tan sencillo. ¿Alguna vez usted ha sentido lástima por un homeless, hermano? ¿Alguna vez usted ha llegado a una esquina y ve a un hombre ahí relativamente joven? Porque no son personas, muchos de ellos no son ancianos, no son personas que tienen 80, 90, 100 años, son personas relativamente jóvenes. Pregunto, ¿no le da lástima mirarlo ahí parado, hermano, pidiendo monedas? Es una lástima. Pero la pregunta es, cuando tú te acercas y les dices, tú puedes ser reconciliado con el Padre por medio de Cristo, arrepiéntete y ve al Señor pidiéndole que te perdone. ¿Por qué les es tan difícil, si es sumamente dificultoso entender y aceptar un mensaje tan sencillo? Un mensaje que puede traerles una vida tan gloriosa, una vida tan diferente, hermano, una vida reestructurada totalmente en Cristo Jesús. ¿O no es eso lo que hace el Señor, hermanos? Dios te reestructura tu vida, Dios reestructura tu corazón, Dios reestructura el sistema que te rodea. Ya no vas a ser un mendigo pordiosero, ya no vas a hacer eso. Ya no vas a ser un pobre idólatra, ya no vas a hacer eso. Ya no vas a ser un pobre idólatra que pones tu mirada en pedazos de yeso. Ya no vas a hacer eso. Ya no vas a ser un pobre homosexual que el día de mañana se va a enfermar de SIDA y vas a morir. Ya no vas a hacer eso. Tienes que díselos aunque se les haga dificultoso. Ya no vas a ser un pobre adicto a las drogas o al licor. Ya no vas a hacer eso. Ven, reconcíliate con el Padre por medio de Cristo. Reconcíliate con Él. Ese mensaje sencillo es lo que Dios nos entregó que hiciéramos.
Es lo que hicieron los reformadores. Ya se los dije. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Ayer veíamos en el desayuno de los varones, veíamos un video de Steve Lawson. Y él decía, en parte de la historia, de la biografía de Martín Lutero, que cuando él clavó sus 95 tesis en la catedral, sus alumnos, después de que varios de sus alumnos las leyeron, las tomaron esas 95 tesis, fueron a la imprenta, las reprodujeron por miles y miles de copias y las regalaron a todo mundo. Y todo mundo, hermano, toda gente entendía y vino a comprender la verdad del evangelio. Mucha gente, hermano, se levantó en la fe de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya no eran esos pobres hombres, mujeres, ya no era esa pobre humanidad sujeta, hermano, y esclavizada aún a una religiosidad tirana. Ya no estaban en eso. Pero déjame decirle una cosa, y se lo voy a decir bien claro. Incluso para la libertad del alma humana se necesita la voluntad de Dios. Se necesita la soberanía de Dios. Dice ahí, el cual nos reconcilió. Dios es quien empieza y termina la salvación del humano. No tú. Yo sé que tú quieres gloria. Yo sé que tú quieres gloria, como muchos dicen por allá. Fui al parque y me gané 10 almitas y quieres que te aplaudamos. Quieres que te aplaudamos. Tú no recibes gloria. Tú no ganas nada. Ni yo gano nada. Cuando nosotros predicamos y alguien se convierte, fue Dios quien lo trajo a la vida eterna. Fue Dios quien abrió su corazón y su mente para que comprendiera. ¿Me explico, iglesia? Por eso debemos de ser certeros. Por eso debemos de ser, hermanos, claros en el mensaje para que la gente comprenda y entienda que la reconciliación es por medio de Cristo Jesús. Continúo leyendo, versos 19 y 20. En Cristo Jesús es una reconciliación segura. El verso 19 y 20 dice que Dios... ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Aquí está el mensaje en el verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos o reconcíliense con Dios. ¿Cuántos creen que Cristo era Dios, hermanos? Cristo es Dios. Él vino mismo a reconciliarnos consigo mismo. Hay expresiones muy profundas que se necesita cierto criterio para poder entenderlas. Y hay una cosa, déjeme decir una cosa, hermano. Hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Y a ver si me la entiende. Cáptela. Nosotros somos más buenos que Dios. Les vuelvo a preguntar, ¿somos más buenos que Dios? La pregunta es, si no somos más buenos que Dios, pero yo deseo que todo el mundo sea salvo. Yo lo deseo. ¿Usted me cree, hermano? Si usted me dice, pastor, yo quiero que todo el mundo sea salvo, yo le creo. Pregunto, es un deseo nato en nosotros, ¿no, hermano? ¿Cuántos aquí quieren que sus vecinos sean salvos? ¿Cuántos aquí? Mire, yo quiero que ustedes sean salvos. Algunos de ustedes no son salvos, quiero que sean salvos. Yo quiero que mi vecino sea salvo. Yo quiero que todo el mundo sea salvo. Ese es mi deseo nato, por eso les predico. Por eso les enseño y les hablo como el doctor que ve que la vida se va. Como que ve que la vida se va y hay que hacer rápido algo por taparle la arteria que le está robando la vida al que está herido. Pero hay algo que no entendemos, que no lo vamos a captar quizás aquí, pero lo vamos a entender después. Si nosotros queremos, entonces, hermano, nosotros siendo malos queremos, me imagino que también Dios tiene que querer que los humanos sean salvos, ¿no?
Hermanos, si yo quiero, Dios ha de querer más porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Yo sé que a algunos les está haciendo chispas el cerebro y diciendo, pero debe ser una cosa, si yo quiero, Dios ha de querer más porque Él es bueno. La pregunta es, ¿qué detiene a Dios no salvar a tanta gente? Porque hay una realidad, ¿no, hermanos? La Biblia dice que los idólatras, ¿a dónde van? Dígalo en palabras claras. ¿A dónde va el idólatra? Entonces, Dios mira que esas personas se van al infierno cuando están adorando imágenes. La pregunta es, ¿por qué Dios no detiene eso? Si Él es bueno. Si Dios es bueno. Bueno, en cierta manera Dios nos ha dejado como embajadores para predicar el evangelio. Dios nos ha dejado como embajadores para predicar su evangelio. Hay algo muy importante que también tienes que entender. Es tu labor como hijo de Dios. Déjame decirte una cosa, porque en cierta manera el movimiento pentecostal tiene una frase que a veces me ronda por la cabeza cuando dice, las almas se pierden porque la iglesia no hace nada. En cierta manera y en cierta forma, cuando tú no hablas, no estás haciendo nada. Y en cierta manera, como Dios ya nos encomendó la labor de ser embajadores, tenemos que serlo porque tenemos que serlo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tú eres un embajador, te guste o no te guste, eres un embajador si es que conoces el evangelio de Cristo Jesús. Y el mensaje es sencillo. No tienes que saber teología, no tienes que ser una persona que fuiste a Harvard para ser un predicador del evangelio. No, es sencillo. Ya lo miramos en un curso que acabamos de tener, es claro y sencillo. Dile al hombre que es pecador por medio de los 10 mandamientos. Eres un miserable pecador, estás perdido, tu destino es el infierno. Porque si eres juzgado, está muy sencillo, pregúntale. Si Dios te juzgara conforme a los 10 mandamientos, ¿dónde vas a ir a parar ahorita? ¿A dónde van a parar? Al infierno. Es muy sencillo, muy sencillo. Cuando la persona reconoce que va a ir al infierno, entonces tú tomas la segunda parte. Pero es importante que sepas que Dios mandó a su Hijo Jesús para morir en la cruz. Todo aquel que en Él cree, no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Es sencillo. No hay ninguna complicación para la persona con la educación más mínima puede captar y entender un mensaje tan sencillo. Puede aprendérselo con su corazón. No necesitas 500 pasos de ser un gran evangelista. Sencillo. Dile al ser humano, si Dios te juzga por los 10 mandamientos, ¿dónde vas a ir a parar en este momento? Si Dios te juzga, si Dios saca sus 10 mandamientos y te los pone frente a ti, ¿cómo tú quedas delante de Dios? La persona tiene que reconocer que está perdido, que está condenado y que le espera el infierno, ¿verdad? Ok. Pero hay una segunda parte. Que Dios nos mandó una reconciliación en Cristo Jesús. Y el mensaje es universal. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje es universal. En otras palabras, es ahí donde la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque su mensaje es para todo mundo. Es para todo mundo. Todo mundo necesita oír el mensaje de salvación y de vida eterna. Y es ahí donde nosotros somos llamados a reconciliar al mundo. Somos llamados a eso. Ese es mi llamado, ese es tu llamado. Ese es el llamado de los hijos de Dios. Y dice ahí en el verso 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Ahora, ¿por qué dice como si Dios rogase por medio de nosotros? Eso es importante que entendamos. ¿Por qué dice que Dios rogase? La pregunta, porque algunos han malinterpretado esta expresión. Y tienen la idea un dibujo de un Dios muy débil. Se imaginan a un Dios abuelito, un Dios débil como nosotros, a nuestra imagen y semejanza, que Dios está en el cielo llorando y diciendo, ay, por favor que mis criaturas me acepten y crean en mí, se los ruego por favor. ¿Ustedes se imaginan a Dios así, hermanos? Bueno, digo para que ese pensamiento se le quite de la mente, ¿verdad? Dios es Dios altísimo.
Dios es Dios glorioso, cuando dicen amén, hermano. ¿Está de acuerdo? Hay una frase que yo he usado siempre: Dios te manda al infierno a ti y a mí. Él nos manda a todos nos manda al infierno por la eternidad, y Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el mismo Dios. Amén, hermanos. Él sigue siendo el mismo Dios. Fíjese el humano cuando se muere un cantante dice: es que Dios ya lo necesitaba en el cielo, ¿verdad? Para que le cantara, ¿verdad? ¿Usted se imagina, hermano? Dios teniendo millares de ángeles que cantan hermoso, ¿van a querer estos bolas de borrachos allá cantando en el cielo? No, de ninguna manera, iglesia. Dios no lo necesita. El jueves les decía: ¿por qué razón Dios tiene que lidiar con una humanidad pecadora? ¿Por qué? Bueno, por su pura gracia, por la pura bondad de su grandeza, por amor a su nombre, dice su palabra. Por amor a su nombre es que Dios se digna mirarnos hacia abajo y decir: si no hiciera yo algo por ustedes, ustedes jamás de su propia naturaleza harían algo. Ahora, ¿qué dice aquí? Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Sabe lo que viene a la vuelta? ¿Sabe lo que viene a la vuelta? La ira de Dios. ¿No están aquí? ¿O tampoco estás de acuerdo con eso? ¿Viene el paraíso como creen los testigos de Jehová? ¿Es usted testigo de Jehová? ¿Es cristiano nacido de nuevo? Dice la Biblia que Dios nos libra de la ira venidera, ¿no? La Biblia habla 5 veces acerca de que la ira venidera viene y que Dios nos libra de la ira venidera por medio de Cristo Jesús. Dios nos advierte que viene a la vuelta la ira de Dios. ¿Qué nos está diciendo Dios? En otras palabras: arrepiéntete antes de que mi ira llegue. Arrepiéntete antes de que mi ira llegue, antes de que mi ira te alcance, antes de que mi ira llegue a juzgar este mundo perdido y pecador. Arrepentíos, dice el Señor. Arrepentíos de vuestros pecados, dice el Señor. Reconciliaos. Y ese es el mensaje que nosotros proclamamos. Es el mensaje que nosotros predicamos, hermanos. Adelante, Cristo por nosotros. Cristo fue por nosotros para tomar lo que nosotros merecíamos. ¿Qué dice el verso 21? Al que no conoció pecado, por nosotros, ¿qué, hermano? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted sabe que en este verso, para que usted lo subraye, ese verso enseña una de las doctrinas más importantes y vertebrales de toda la teología. Precisamente ese pasaje. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esa doctrina vertebral se llama la doctrina de la sustitución, en la cual Cristo Jesús, que es Dios, sustituye nuestra persona para que Él reciba lo que nosotros merecíamos. Dios en Cristo Jesús nos sustituye nuestros pecados, sustituye el castigo que nosotros merecíamos. Lo que nosotros merecíamos lo recibe Cristo, y lo que merecía Cristo lo recibimos nosotros. ¿Qué merecía Cristo? La gloria, la gracia. Pero esa nos la dio el Padre a nosotros, porque Cristo merecía lo que Cristo tomó lo que nosotros merecíamos, que era el castigo, que era el oprobio, que era la vergüenza de nuestras maldades. La doctrina de la sustitución. Hace poco, el hijo de un cantante muy famoso, hermanos, famoso, yo creo que todos tenemos música de este hombre, de este cantante. Él tiene una iglesia en Monterrey y tiene su hijo que es predicador. Ya es un hombre, su hijo ya es un muchacho como de unos 20, 25 años, quizás los 30 más o menos, menos de los 30. Y hace poco, este joven, que ellos están en el movimiento emergente, y este joven se pone a predicar precisamente de este pasaje. Y él niega totalmente eso, hermanos. Niega y dice: hay algunos que enseñan
que Cristo vino a sustituirnos. Y dijo él, eso es mentira, porque nosotros no le debemos nada al Padre. Y lógicamente todo el mundo saltó para atrás y dijo, ¿qué está diciendo este? Dime una cosa, iglesia. Si hay tiempos peligrosos, los estamos viviendo hoy. Y más cuando las redes sociales y los medios de comunicación, por ejemplo, nosotros pasamos nuestro mensaje, hermano, lo ponemos en YouTube cada semana. ¿Cuánta gente no mira la predicación, una enseñanza? Una persona lo hace, lo lleva a otro y otras personas lo miran y otras personas lo miran. Pregunto, ¿no es una grandísima responsabilidad lo que uno enseña? Pero estas personas, sin ningún recato, sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, toman estas doctrinas vertebrales y dicen, no es cierto. ¿Quién enseña eso? Que nosotros debemos algo al Padre y que Él envió a Jesús para que Él pagara por nosotros. Eso es una mentira, no es una cosa, eso es similar a negar el sacrificio de Jesús en la cruz. Eso es como decir que el sacrificio de Jesús en la cruz fue una mentira, fue un invento humano. No, sin en cambio uno mira y observa que hay gente que en realidad lo atestiguan y lo acertan y dicen es cierto. O sea, se ponen de acuerdo con esas personas. Hermanos, Jesús no conoció pecado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no conoció pecado. Ahí lo dice en el verso 21. Al que no conoció pecado, Él no conoció pecado. Él no pecó. ¿Sabes por qué no pecó? Por dos razones muy sumamente importantes. Por esas razones no pecó Jesús. Primero, porque Jesús no nació de un hombre humano. Jesús no nació con la naturaleza humana que nacemos todos nosotros. Todos nosotros somos creados por un padre y una madre, ¿verdad, hermanos? ¿Hello? Y en la semilla, en la simiente de nuestros padres, del padre, del varón. ¿Qué cosa? Fíjese que el pecado no está en la simiente de la mujer, sino en la simiente del hombre. En la semilla del hombre, lo que habla la Escritura. En la procreación del hombre es donde está el pecado. Pero no hay ninguna mujer que procree sin un hombre. Entonces, todo ser humano que nace de hombre, de padre y madre, nace con esa naturaleza pecaminosa. Cristo no tuvo padre, o sea, padre terrenal. José no fue su padre, fue María su única madre, que era una virgen santa, pura, sin mancha, era una mujer virgen, y engendró por medio del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios trajo al cuerpo de Jesús esa naturaleza, hermano, o mejor dicho, no le transmitió esa naturaleza pecaminosa como es transmitida a todos nosotros, en primer lugar. Y en segundo lugar, Jesús practicó una obediencia perfecta. Cero error, cero pecado, hermano, no como nosotros. Nosotros pecamos todos los días, fallamos todos los días, somos pecadores todos los días, algunos más, otros menos. ¿Cuántos dicen amén? El que no cojea de una pata, cojea de la otra, y bueno, por nosotros lo hizo pecado. Dice ahí el mismo verso, por nosotros lo hizo pecado. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! En otras palabras, quiere decir lo que te toca, se lo voy a poner a contar a mi Hijo Jesús. ¿No te alegra eso, hermanos? Yo sí. A mí sí. Me da un profundo gozo saber, me da un profundo gozo y una alegría saber que tengo vida eterna. Y si usted ha creído en el mismo Señor, en Cristo Jesús, tiene vida eterna simplemente porque hace un poquito más de 2000 años, hermano, el Padre puso en Jesús lo que te tocaba a ti y lo que me tocaba a mí. Por nosotros lo hizo pecado. Dice el verso, ahí mismo, el verso, la siguiente frase, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, la justicia perfecta, absoluta, total de Cristo Jesús fue imputada a nosotros como hijos de Dios, a nosotros pecadores.
Él tomó nuestra condena. Jesús tomó nuestro castigo. Cristo Jesús tomó, hermano, la paga de todos nuestros pecados y nuestras maldades. Esa fue la gloriosa, hermano, enseñanza que resurgió imagínese, hermano, imagínese la Iglesia Católica que por tantos siglos, como ya le expliqué, del siglo IV, perdón, al siglo XIV. Imagínese la Iglesia Católica enseñándole al ser humano que no podía ser salvo por ninguna manera. Tenía que comprar por indulgencias el perdón de sus pecados. Tenía que pagar su entrada al cielo con limosnas, con ofrendas, con obras. El hombre tenía que hacer muy buenas obras, muchas buenas obras, para que pudiera obtener vida eterna. O para que pudiera algún día poder ir a la presencia de Dios. Esa era la enseñanza del catolicismo por muchos siglos. Y creo que todavía lo sigue enseñando. Pero la pregunta es, imagínense estos reformadores cuando de repente descubren en la Biblia este pasaje donde enseña que cuando el ser humano cree en Jesús, ya no recibe el castigo que le tocaba, sino que es perdonado totalmente. Imagínense la alegría, la bendición, la paz gloriosa que vino al corazón de estas almas, como debiera de venir a nosotros. En segundo lugar, no hay otro sustituto, hermanos. No hay otro sustituto delante del Padre. No hay nadie más que nos pueda sustituir. Nadie más. En otras palabras, hermano, nosotros en Cristo, delante del Padre somos como Cristo. Esa es una gloriosa verdad. Que yo sé que a veces nuestros pecados, nuestra humanidad, el diablo siempre luchando. Y hay otros poquitos que le enseñan que la salvación se pierde. Imagínense, hermanos. Pónganse a pensar todas esas doctrinas deficientes. ¿Por qué no se les puede llamar de otra manera? Son doctrinas deficientes, que la salvación se pierde. Que tu salvación se puede perder. ¿En qué basan esa doctrina? La basan en la misma ideología que la Iglesia Católica. Tienes que ser santo para entrar al cielo. Tienes que ser perfecto para entrar al cielo. Tienes que hacer buenas obras para entrar al cielo. Déjame decir una cosa. Todo eso es necesario y es indispensable, manifestaciones de los frutos del Espíritu de Dios en la vida de los creyentes. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, el creyente hace buenas obras. El creyente vive en santidad. El creyente vive en obediencia, ¿o no? ¿O no? Pero no para salvación, sino porque es una naturaleza nueva. Sino que esa es la vida nueva que Dios le ha dado en Cristo Jesús. Mas en el cambio, hay doctrinas deficientes que te enseñan, no, la salvación sí se pierde. Hay otros que te dicen, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La mujer santa y el hombre santo manifiesta su santidad en lo externo, en cómo se viste. La mujer santa no se maquilla. La mujer santa no usa aretes ni joyas. Eso dicen estas personas. Son doctrinas deficientes. No hay ninguna cosa externa nuestra, hermanos. No hay ninguna cosa externa, nada externo nuestro, que nos pueda acercar 1 milímetro delante de la presencia de Dios, iglesia. Nada. Es más, ¿sabe? La Biblia nos enseña, ¿sabe cómo Dios nos ve a todos nosotros? Desnudos. Porque de hecho lo que Dios ve en nosotros, a ver si se lo aprende esto, lo que Dios ve en nosotros son corazones. No cuerpos humanos, sino corazones. Dios mira nuestro corazón, cuando dicen amén. Y Él mira tu corazón. Él mira tu corazón. Te lo voy a explicar y te lo he dicho muchas veces. Dios te bendice conforme a tu corazón. Dios trata contigo conforme a tu corazón. Lee las historias de los hombres del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Mira cómo Dios trata con el corazón del ser humano, porque Dios habita en el corazón del ser humano. Por eso es necesario, hermano, que vengamos a Él
como somos, porque aún lo mejor en nosotros es inmundo y vil. Lo mejor en ti, lo mejor en mí, hermano, no tiene mucha buena alternativa delante de Dios el Padre. Vamos a Isaías, ahora su Biblia para que no se duerma. Isaías 64, verso 5. Isaías 64, verso 5 dice: saliste hasta el encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como ¿qué? Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como ¿qué? Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Esto es como Isaías mira a la humanidad en un sentido general. No se confunda. No vaya usted a pensar que eso Isaías lo miró solamente para el pueblo de Israel. No. Esa es la visión que Isaías mira en general de la humanidad, hermano. De toda la humanidad. Nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Dice ahí, si bien todos nosotros en el verso 6 somos como suciedad. Somos como suciedad. ¿Sabe cuál es la expresión? ¿Sí la sabe cuál es? ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor? ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor? No yo, no Isaías. ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor? Y hay gente que dice, pero pastor, ¿por qué eso está tan grosero? ¿Usted alguna vez ha pensado en las expresiones que Dios usa? ¿Sabe lo que nos está diciendo el Señor? Ustedes son como excremento. Esa es la expresión literal que usa el Señor. Hermanos, porque hay una cosa intrínseca en nosotros. En nosotros no hay nada bueno. Nada bueno. Lo único bueno en ti, lo único bueno en mí es Cristo Jesús. Si estás en Él. Si no estás en Él, Isaías 45 se sigue aplicando, es igualito a tu vida, igualito a tu persona. Cristo es la diferencia en tu vida. Grábatelo bien. Entiéndelo bien, porque debemos decir una cosa, es lo que en esta vida que tanto amas, que tanto veneras y que tanto te esfuerzas y luchas por ella. En esta vida que tanto te levantas en la mañana para ver qué haces en esta vida, para que te vaya bien necesitas estar en Cristo. Pero no es todo. Para que algún día, cuando te pares delante del Padre y te vaya bien, necesitas estar en Cristo. Por eso Jesús dijo, es más, les voy a decir su pasaje favorito, y yo creo que es el único que muchos se saben. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo, marca esa palabra, todo aquel. ¿Sabe lo que significa esa expresión, todo aquel? Específicamente esos que creen. Todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Mis amados, el mensaje es sencillo. Sin Cristo, acuérdate siempre de Isaías 64. Sin Cristo somos eso. Sin Cristo somos eso. Ahora usted dirá, pero pastor, yo me porto bien. Ahí mismo lo dice. Ahí mismo lo dice, que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. De inmundicia. Vamos adelante.
Mas en cambio Dios decidió mandar a su Hijo a tomar y cargar nuestros pecados hermano, en la justicia de Él, del Señor. Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 13. Vamos a Gálatas 3:13. Yo sé que compara mi mensaje al de Marcos Witt y dice, pero pastor, si Marcos Witt se la pasa diciendo que yo soy un campeón, ¿cómo usted me dice eso? Miserables, por eso es que están como están. Por eso es que están como están y viven como viven. Por esa clase de mensajes lisonjeros y que lo único que hace es inflarles más el ego a la humanidad. Lo único que hace es hacer sentir bien al humano, ¿verdad, hermanos? Porque no es una cosa, ¿a poco no nos gusta sentirnos bien? Imagínese, hermano. Usted llega y me dice, pastor, qué chulo, qué guapo. Ay, hermano, gracias. Pastor, usted es la persona más inteligente que yo conozco. Ah, de verdad, hermano. Oh, gracias, hermano, gracias. ¿Me explico? Todos nos gustan las palabras bonitas, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Cómo están aquí? Imagínense. La iglesia de los chulos, ¿cuántos dicen amén? La iglesia de los que se chulean los unos a los otros. ¡Hermanos! Dios los llamó a que sean campeones. Pero ¿sabes por qué dicen eso? Porque no conocen la Biblia. ¿O no? Porque si la conocieran les dijeran eso, ¿no, hermanos? ¿Pero por qué, pastor? Si hay otros pasajes muy bonitos. Claro que sí, también los usamos, ¿o no, hermanos? También los usamos. Pero hay algo que no cuadra cuando tú te sientes bien. Hay algo que no cuadra cuando tú te sientes bien con un mensaje que no es de Dios, hermanos. Escúchame lo que te digo. Escúchame lo que te digo. Hay algo que no cuadra. Cuando tú te sientes bien, con un mensaje que no es bíblico, hay algo que no está correcto. Vamos a Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos las promesas de ¿qué, hermanos? Del Espíritu. ¿Entendemos que por medio de la ley nadie puede ser salvo? ¿Entendemos que la ley solamente condena al ser humano? ¿O no? Entendemos que la ley solamente ha sido puesta para la manifestación del pecado del ser humano. Pero en Cristo Jesús somos redimidos de esa maldición. Y somos redimidos de esa maldición. Y somos redimidos de la condenación. Somos redimidos en Cristo Jesús. Cristo es el único sustituto tuyo y mío, amén, hermano. Cristo es el único que nos da la esperanza de gloria. No te aflijas, hermano, en esta tierra. No te aflijas en esta tierra. Deja a un lado las aflicciones mundanas y terrenales. Déjalas a un lado. Déjalas a un lado. Espero que tú me entiendas. Espero que tú comprendas. Y quiero que sepas. El deseo, bueno, voy a hablar por mí. Voy a decir por mí como pastor. Mi deseo no es entretenerte. No es mi deseo. Mi deseo, porque la iglesia no es un teatro. No es un cine, no es un circo. Entiéndemelo, yo quiero que tú llegues a la vida eterna. Lo deseo con todo mi corazón. Siempre lo he dicho y tengo en la memoria aquellas palabras cuando Cristo le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo. ¿Y qué le dijo Cristo? ¿Qué le dijo el Señor? Pues despeluca mis ovejas, ¿dijo eso? ¿Qué dijo el Señor? Entretén a mis ovejas, ¿dijo eso? No, dijo alimenta, pacienta mis ovejas. Ustedes, hermano, quizás en su carne se enojan, pero su alma se va a ir a su casa a descansar tranquilo porque al menos escuchó una verdad que yo espero que le dure para muchos años. Amén, hermanos. Yo espero que le dure para muchos años. Nosotros trabajamos yo trabajo para siempre, en otras palabras, para la eternidad. Mi pensamiento es a la eternidad, aquí no. ¿Por qué crees que no te doy consejos de cómo ser rico? ¿Por qué crees que no te doy a veces ni consejos matrimoniales? Pastor, es que mira cómo tengo mi matrimonio. Mire, hermano, sujétense al Señor, sométanse al Señor y el diablo huirá de vosotros. ¿Claro?
Clarito, ¿verdad? Pero es que, pastor, estoy enfermo. Pablo, Timoteo, Elías, Eliseo, también se enfermaron. Pero nunca perdieron su fe. ¿Sabes dónde está mi mente? En la eternidad. Allá, aquí no. Aquí no, aquí no está. Está en la eternidad. Por eso dice el Señor que Él nos redimió de la maldición de la ley. Él nos sustituyó a nosotros. Si hay algo que te debe de causar alegría, no es que tengas dinero, salud o un buen trabajo. No es eso, sino que tengas la vida eterna. No. Si no te causa alegría eso, ¿qué necesitas para estar alegres? Para ser feliz, para ser bendecido, para tener una vida realmente llena de paz y de bendición. Adelante, hermano, somos comprados por su sangre. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjese, vuestra vana manera de vivir. A ver, hermanos, encuéntrenlo. Fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Pregunto, hermanos, si esta tarde, ¿cuántos conocen a Bill Gates? ¿No lo conocen? ¿A quién conocen, hermanos? ¿Cuántos conocen al Chapo? ¿Tampoco lo conocen? ¿Cuántos conocen a Zuckerberg, el creador de Facebook? Tampoco lo conocen. ¿Sabe quién es Bill Gates, el hombre más millonario de la tierra? Pregunto. Escuche, póngame atención. Si Cristo lo salva hoy, ¿sabe cómo Dios le dice al Señor? ¿Cómo le diría el Señor a Bill Gates? Te rescaté de tu vana manera de vivir. Y Bill Gates puede decir, ¿pero cómo vana manera de vivir, Señor, si soy el hombre más millonario de la tierra? Y tengo miles de personas que trabajan a mi nombre. ¿Cómo que mi vana manera de vivir? Sí, tu vida es vana. ¿Sí me explico, hermanos? Así es que si tú vienes de la idolatría o vienes de las borracheras, hermano, si estas vidas que hacen algo provechoso para la tierra es vana, imagínate cuánto más la nuestra. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? Porque es la única herencia que nos dejaron. Un día le dije eso a mi mamá y se enojó conmigo. Estábamos comiendo un día, desayunando con mi madre, estaba acá, vino a visitarme un tiempo y le dije, mamá, pero es que tú lo único que me enseñaste fue a ser idólatra, mamá, por favor, ¿qué te pasa? Y casi me da un coscorrón. ¿Qué te pasa si yo no te enseñé eso? ¿Cómo no, mamá? Si la Biblia dice que tú me enseñaste eso. Y ya mi madre, ¿verdad? Le dije, pero gracias a Dios que el Señor me rescató de eso. Dice de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata. No fuiste rescatado con eso, entiende, tu rescate, si es que fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es que el cristiano, hermano, no tiene otra cosa más que vivir agradecido con su Padre Celestial, ¿o no? Ese cordero fue nuestro sustituto. Dice Isaías 53, verso 6, no lo busque. Isaías 53, 6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano, Cristo se ofreció voluntariamente. Ahí mismo en Gálatas capítulo 1, verso 3. Gálatas 1, 3. Dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual, ¿qué dice? Se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Él te rescató de tu vana manera de vivir, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y nos rescató del siglo malo. ¿Ve usted el mundo? Pregunto, ¿es malo el mundo? Hermanos, ¿es malo el mundo? Qué tremendo. Qué tremendo. El Señor nos ha dejado como
como ovejas en medio de lobos, ¿verdad? ¿Verdad, hermanos? Nuestros patrones, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, incluso nuestras familias mismas, son malos. Son gente mala, hermanos. Gente perversa. Gente que no tienen temor de Dios. En ellos no existe Dios. Bien dice Pablo en el capítulo 3 de Romanos, sus lenguas son como lenguas de serpiente. Son sepulcros abiertos. Son gente mala que no buscan a Dios. Y Dios nos ha dejado como ovejas en medio de todo eso. Dios nos ha dejado como ovejas en medio de un mundo así. Por eso te digo a ti, pórtate bien dentro de tu iglesia para que tus hermanos cuando vengan a la casa de Dios sientan que están entre pura gente buena. Amén, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo? Hay gente que yo he mirado que no ha cambiado durante su vida. No cambiaron jamás. Y los corrí, los despedí de este lugar, porque son gente mala. Y hasta la fecha sigo comprobando que son malos. Hace poco me decía mi esposa, yo espero que no vuelva. Le dije, ¿sabes qué? No, yo también espero que jamás vuelvan ciertas personas, porque son gente mala. Las iglesias no están hechas para eso. Dios no llamó a gente mala. La gente mala debe de convertirse en gente buena. ¿No? Hermanos. Porque para gente mala pues vamos al trabajo, ¿no? ¿Ni así los convenzo? Para gente mala vamos con las familias que no conocen a Dios, ¿no, hermano? Para gente mala vamos a los vecinos. Pero si era el colmo llegar a la iglesia y lidiar con gente mala. ¿Hello? Dios nos ha librado de este siglo malo. Señor, aunque nadie diga amén, yo digo amén, Padre mío. Yo sí estoy de acuerdo contigo. Nos libraste de este siglo malo. Muy malo. Colosenses 1:19. Deme 2 minutos, hermano. Deme 2 minutos. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, y a vosotros también, que eran en otro tiempo, ¿qué, hermanos? Así es que dile a tus hijos inconversos, como yo le digo al mío, ¿sabes qué? Ustedes son extraños y enemigos de Dios. Ve y dile a tus vecinos, ustedes son enemigos de Dios. No, ¿cómo crees? Si yo y Chuyito somos bien amigos. Mentira, la Biblia dice que son enemigos de Dios. Dice, continuó, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, por eso Pablo se aseguró que hayan entendido el mensaje, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis, ¿qué? Oído. Yo estoy de acuerdo con esta palabra. Estoy de acuerdo con esta palabra. Dijo Pablo en el libro de los Romanos también, porque no todo el que desciende de los judíos es judío. Yo también digo lo mismo. No todo el que dice que es cristiano es cristiano. No todo. No os engañéis a vosotros mismos. Y lo digo también a la gente que escucha esto. No todo el que dice que es cristiano es cristiano. Para entrar al cielo hay que nacer de nuevo. Y para entrar al cielo hay que conocer y amar a Cristo Jesús, que es el único Señor de nuestras vidas. Amén, hermanos. Su justicia salvará a muchos, a todos los que le esperan. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Yo sé que usted me está mirando como diciendo, pastor, ¿trajo 250 pasajes o qué? No se preocupe, hermano. Son 239 nada más. Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Y la expresión que sigue me encanta. Para llevar los pecados ¿de cuántos? Subráyelo, márquelo, póngale una línea. Para llevar los pecados de muchos.
muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La pregunta es, hermano, ¿la iglesia le espera? ¿La iglesia le espera? Hermanos, dice la hermana, ¿quién sabe, pastor? ¿Cuántos aquí le esperan, hermanos? ¿Quieres que venga hoy? ¿Que se queden los tacos ahí? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Que alguna pensó? Bueno, o sea, pregunto, ¿quieres que venga hoy el Señor? Su iglesia le espera. Hermano, debemos de esperarlo. ¿Cuántos dicen amén? Él vino a rescatar a muchos. A ver, ¿cuántos aquí creen que son de esos muchos? ¿Sí? ¿Son de esos muchos? Compórtese como de esos muchos y viva como de esos muchos. Amén, hermanos. Ame a Cristo. Déjese de niñería, déjese de cuentos, déjese de estar perdiendo su tiempo. Sirvan al Señor, sírvanlo con amor, sírvanlo a Él. Hagan su vida y ríndanse al Señor. Ríndanse a Cristo. Amén. Ríndanse al Señor. Usted a mí no me debe nada. Nada me debe. Yo simplemente hago esto por amor a mi Señor. Por amor a aquel que me llamó a predicar su palabra. Ríndase a Cristo y espérelo si usted cree que es de los muchos que esperan su venida. Por último, 1 de Pedro capítulo 2 verso 24. Primera de Pedro 2:24 dice: ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué, hermanos? Sanados, porque también estábamos enfermos y muertos. 25, porque vosotros eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí mismo, en esa misma carta, el capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Sabes qué proclamaron los reformadores? Solus Christus. Salvos solamente en Cristo. ¿Le quiere dar un aplauso? ¿Le quiere dar un aplauso al Señor? Él es digno. Él es digno. Porque un día, cuando esta vida termine, cuando esta vida acabe, cuando todo este trajín de la vida, ustedes aguantando a mami cada domingo, yo aguantándolos a ustedes cada domingo, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Y aguantando a los vecinos que se levantan a las 6 de la mañana a poner música, ¿no? Y aguantar a los compañeros de trabajo que son unos impíos, ¿no? Hermanos, digo, ¿no anhela salir de este mundo, pues? Claro que sí. Claro que sí. Anhelamos irnos de esta tierra. Y no porque nos va mal. Fíjate qué irónico, ¿verdad? Ya ni los enfermos, fíjense, los enfermos no se quieren morir. Y nosotros que estamos sanos y que tenemos todo, nos queremos ir. ¿Por qué? Porque las esperanzas son distintas. Porque el que está enfermo sin Cristo no tiene esperanza. Y nosotros que tenemos todo, tenemos esperanza. Pero esa esperanza es mejor que lo que tenemos aquí. ¿O no? Para mí sí. La esperanza que tengo en la gloria es mejor que lo que tengo aquí en esta tierra. Mucho mejor. Mucho mejor. ¿Sabes por qué? Termino con esta frase porque ya sé que me está mirando con cara de taco. Termino aquí. ¿Sabes por qué es mejor? Porque voy a ir a conocer a alguien que me amó, no valiendo yo nada,
que me amó sin que yo lo conociese a Él. Quiero conocerlo. Mi anhelo es Cristo. Tu anhelo debe de ser Él. Amén. Vive feliz y tranquilo con lo que tienes. No te afanes de esta tierra. Nada trajiste. ¿Se sabe en la Biblia, verdad, hermanos? Nada trajiste, nada te vas a llevar. ¿O hay algún egipcio aquí? Nada te vas a llevar. Desnudo saliste del vientre de tu madre, desnudo volverás a la tierra. Polvo eres, polvo serás. Lo único que tienes se llama Cristo. Cristo Jesús. Amén. Oremos.